continuación explicaremos las operaciones de suma y resta de fraccionarios. Iniciamos con la suma. En esta operación se distinguen dos casos. El primero es cuando se suman dos fraccionarios homogéneos, es decir, aquellos que tienen el mismo denominador. En el ejemplo, vamos a sumar los fraccionarios 3 séptimos y 2 séptimos. Como lo podemos apreciar, estamos sumando el mismo tipo de porciones de la unidad. Si a la parte coloreada del primer fraccionario le sumamos la del segundo, observamos que ocupamos una sola unidad y que la suma de 3 séptimos más 2 séptimos es precisamente 5 séptimos. Esto nos permite observar que para sumar dos fraccionarios homogéneos, lo único que hay que hacer es sumar los numeradores y dejar el mismo denominador. Veamos un segundo ejemplo de suma de fraccionarios homogéneos. La figura muestra 3 quintos y 4 quintos. Y en este caso podemos observar que al juntar la parte coloreada del primer fraccionario con la del segundo, en este caso ocupamos más de una unidad y podemos observar claramente que 3 quintos más 4 quintos es exactamente igual a 7 quintos, reiterando que lo que se hizo fue sumar los numeradores y dejar el mismo denominador. Como lo podemos apreciar, este primer caso es muy sencillo. El caso que requiere un poco más de análisis es cuando se van a sumar dos fraccionarios heterogéneos, es decir, aquellos que tienen diferente denominador, puesto que las porciones de la unidad que estamos sumando ya no tienen el mismo tamaño. Es de observar que muchos estudiantes, al hacer la suma 1/2 más 1/3, suman los numeradores y suman los denominadores. Sin embargo, este procedimiento es completamente incorrecto. Vamos a ver cuál sería la forma correcta de resolver esta suma. El método es el siguiente. Vamos a transformar a 1/2 y a 1/3 en fraccionarios equivalentes, pero que tengan el mismo denominador. El denominador que necesitamos va a ser un número que sea múltiplo de ambos denominadores. En este caso, un número que sea múltiplo de 2 y también múltiplo de 3. Recordemos que los múltiplos de un número son aquellas respuestas que aparecen en la tabla de multiplicar de dicho número. Por lo tanto, necesitamos un número que esté en la tabla del 2 y en la tabla del 3. Hay varios de ellos, por ejemplo el 6, el 12 también está en la tabla del 2 y en la del 3, pero debemos escoger el más pequeño, por lo tanto el número que buscamos es el 6. Al mínimo número que está tanto en la tabla del 2 como en la tabla del 3 se le llama el mínimo común múltiplo de 2 y de 3. En este caso, ese número es 6. Esto significa que vamos a expresar el fraccionario 1/2 y el fraccionario 1/3 en términos de sextos. Podemos observar que 1/2 se ha transformado en 3 sextos y 1/3 se ha transformado en 2 sextos y son respectivamente equivalentes a sus originales. También podemos observar que el fraccionario 3 sextos es obtenido amplificando el fraccionario 1/2 por 3 y el 2 sextos se obtiene de 1/3 amplificándolo por 2. De esta manera, ahora sí tenemos dos fraccionarios equivalentes a los originales, pero que tienen el mismo denominador y que por lo tanto se pueden sumar de la forma fácil. Pues 3 sextos más 2 sextos no es otra cosa sino 5 sextos. Al sumar 1/2 más 1/3, la respuesta es 5 sextos. En conclusión, para sumar dos fraccionarios heterogéneos, se convierten en fraccionarios equivalentes que tengan el mismo denominador y luego de ello, sí se efectúa la suma ya como fraccionarios homogéneos. El denominador común que se requiere es el mínimo común múltiplo de los dos denominadores originales. Vamos a hacer un segundo ejemplo, esta vez ya sin representación gráfica. Como lo observamos en el ejemplo anterior, debemos encontrar un denominador común para 12 y 16, y dicho denominador común es el mínimo común múltiplo de 12 y 16, o sea, el número más pequeño que esté en la tabla del 12 y en la tabla del 16. Sin embargo, no es necesario saberse la tabla del 12 ni la del 16 para poder encontrar el mínimo común múltiplo. Existe un método muy conocido para hallar este número que consiste en calcular simultáneamente los factores primos de los dos números. Iniciamos con el menor número primo, que es el 2, y sacamos mitad a los números que tenemos. En este caso, la mitad de 12 es 6 y la de 16 es 8. Estos dos números también tienen mitad, que son respectivamente 3 y 4. Continuamos con el número 2, puesto que uno de los dos números es divisible por 2, que en este caso es el 4. El 3 lo bajamos igual, ya que no tiene mitad exacta. Continuamos dividiendo por 2
ya que el 2 tiene mitad exacta, el 3 lo dejamos igual de nuevo ya que no tiene mitad. Y ya llegados a este punto observamos que ya no se puede sacar más la mitad y continuamos con el siguiente número primo que es el 3, que en este caso se puede extraer la tercera parte de 3 que es 1. El mínimo común múltiplo de 12 y 16 es la multiplicación de los números que obtuvimos en la parte derecha de la línea. Si los multiplicamos, obtenemos el valor 48. Este va a ser el denominador común de nuestros dos fraccionarios. Por lo tanto, tanto el 5/12 como el 7/16 se van a amplificar de tal manera que ambos queden con denominador 48. Como el denominador del primer fraccionario es 12, debemos multiplicarlo por 4 para obtener 48. Pero como la idea es amplificar el fraccionario, entonces también debemos multiplicar el numerador por 4. Por su parte, el segundo fraccionario tiene como denominador 16. Por lo tanto, para obtener 48 debo multiplicarlo por 3. Y como estamos amplificando, es necesario multiplicar por 3 también el numerador. En el siguiente paso hacemos las respectivas multiplicaciones, obteniendo que el primer fraccionario, al amplificarlo por 4, se convierte en 20/48. Y el segundo fraccionario, al amplificarlo por 3, se convierte en 21/48. Y hemos logrado lo que deseábamos, que los dos fraccionarios quedaran con el mismo denominador. Por lo tanto, los podemos sumar como fraccionarios homogéneos, obteniendo como respuesta 41/48. Y esta es la respuesta de la suma 5/12 más 7/16. Haremos un segundo ejemplo. 7/18 más 11/15. De nuevo, como no nos sabemos la tabla del 18 ni la del 15, entonces utilizamos el método anteriormente explicado para encontrar el mínimo común múltiplo de estos dos números. En este caso, el 18 tiene mitad, por lo tanto iniciamos con 2, la mitad de 18 es 9, 15 no tiene mitad, por lo tanto lo bajamos igual, y observamos que los números que ahora tenemos ya no tienen mitad exacta. Entonces continuamos con el siguiente número primo que es el 3, puesto que tanto 9 como 15 tienen tercera parte exacta. La tercera parte de 9 es 3 y la tercera parte de 15 es 5. Continuamos con 3, puesto que la tercera parte de 3 es exacta y es 1. El 5 lo bajamos igual, pues no tiene tercera parte exacta. Observemos que ya en la primera columna llegamos a 1. Solamente nos queda la segunda, en donde tenemos un 5, el cual solo se puede dividir por sí mismo, que es el siguiente número primo, o sea 5. La quinta parte de 5 es 1 y con esto hemos obtenido los números cuyo producto será el mínimo común múltiplo de 18 y 15. Al hacer la multiplicación el resultado es 90. Ese va a ser el denominador que necesitamos para que los fraccionarios originales se transformen en homogéneos. Así, el 7/18 y el 11/15 van a ser amplificados hasta obtener denominador 90. En el primer fraccionario, el denominador es 18 y por tanto debemos multiplicarlo por 5 para obtener 90. Haciendo lo mismo con el numerador, puesto que estamos haciendo una amplificación. El segundo fraccionario tiene como denominador 15, número que debe ser multiplicado por 6 para obtener 90. Multiplicando por 6 también el numerador, puesto que queremos obtener fraccionarios equivalentes a los originales usando amplificación. Obtenemos que el primer fraccionario se nos transforma en 35/90 y el segundo en 66/90, los cuales ahora sí son homogéneos y los podemos sumar de la forma fácil, es decir, sumando los numeradores y dejando igual el denominador para obtener una respuesta de 101/90. Como lo podemos apreciar, la esencia del método consiste en transformar los fraccionarios heterogéneos en homogéneos utilizando el método de amplificación. Entonces se suman utilizando el método sencillo explicado en el caso 1. Ahora hablaremos de la resta de fraccionarios, en la que el método es exactamente el mismo que se desarrolla para la suma, salvo que donde haya un signo menos se hace la respectiva resta. De esta manera tenemos una resta de fraccionarios homogéneos que consiste simplemente en restar los numeradores y dejar el mismo denominador, como en el ejemplo que podemos apreciar, 7/11 menos 2/11 es igual a 5/11. Y un método para fraccionarios heterogéneos que consiste en encontrar fraccionarios equivalentes a los originales, pero que tengan el mismo denominador y luego hacer la resta como si fueran fraccionarios homogéneos. En este caso, debemos hallar el mínimo común múltiplo entre 15 y 12
que será el denominador común que necesitamos. Podemos hacer este cálculo aparte para obtener que el mínimo común múltiplo de 12 y 15 es 60. Por lo tanto, el primer fraccionario, 13 quinceavos, lo debemos amplificar por 4 para que el denominador sea 60, y a su vez el segundo fraccionario, 5 doceavos, lo debemos amplificar por 5 para que el denominador también sea 60. De esta manera, los fraccionarios quedan transformados en 52 sesentaavos y 25 sesentaavos respectivamente, de tal manera que al hacer la resta obtenemos como respuesta 27 sesentaavos. Un asunto muy importante que se debe tener en cuenta es que cuando la respuesta de una operación con fraccionarios se puede simplificar, es necesario hacerlo para que nos quede expresado de la forma más simple posible. En este caso, el fraccionario 27 sesentaavos se puede simplificar por 3, dado que la tercera parte de 27 es 9 y la tercera parte de 60 es 20. Así, la respuesta definitiva de nuestra operación es 9 veinteavos. Muchas gracias por su atención.